Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en este domingo y también a aquellos que nos están observando atentamente a través de nuestros canales virtuales, a través de Iglesia en Línea. Bienvenidos todos en este día. Hoy cerramos la serie. Hoy tenemos que ver este último tema que tiene que ver con el Rey, así que vamos a prepararnos un poco para lo que Mateo, que es el texto que vamos a depender en esta mañana, nos tiene que decir. Hay un par de anuncios importantes que me pidieron que se los diga de forma verbal. La primera cosa es recordarles que el domingo 22 vamos a tener nuestras dos celebraciones especiales por Navidad a las 9:30 y 11:30 de la mañana. Así que contamos con que vamos a tener energía eléctrica para podernos reunir 9:30 y 11:30 de la mañana, para que usted nos pueda acompañar. Y si usted puede venir el mismo domingo 22, pero a las 5 de la tarde, vamos a tener aquí un tiempo especial de coinonía, de hermandad, de estar juntos y de comer juntos y de tener algo bonito, porque va a haber, por un lado, una chocolatada para aquellos que nos acompañan a las 5 de la tarde, y a su vez estaremos proyectando aquí un especial de cine concedido por la fundación que hizo The Chosen. Así que si ¿usted ha visto la serie The Chosen? ¿Tiene la aplicación? Ok, voy a hacer la pregunta fea. Usted ve más la serie que leer la Biblia, ¿verdad? No, pero está bien. Ok, vamos a tener un especial donde vamos a proyectar algo que se ha concedido a las iglesias y nosotros nos adjuntamos a esta proyección en particular para el domingo 22. ¿A qué hora? 5 de la tarde. ¿Y con qué? Exactamente, con chocolatada para que usted y junto a su familia nos puedan acompañar en ese tiempo especial. Y de igual manera, en el domingo 22, 9:30 y 11:30, nuestras celebraciones normales. ¿Estamos bien? Con todo, esté pendiente de las redes sociales, porque igual esto que le he mencionado de forma verbal se va a también comunicar por nuestros canales en las redes. Nos toca continuar con nuestra serie de El Rey. Ese es el tema para hoy y tenemos que hacer un poquito de recapitular un poco lo que estuvimos escuchando 2 domingos anteriores. En un domingo, no se olvide que se habló acerca de la luz, el Señor Jesús como la luz, y desde ese contexto griego donde la luz era la falta de sabiduría, o desde ese contexto judío donde la oscuridad era falta de sabiduría para los griegos y para los judíos, donde la oscuridad era las tinieblas inmorales. Para cualquiera de estas dos lecturas, Juan presenta a Jesús como la luz que vino a disipar esas tinieblas de mi propia maldad y pecaminosidad. La luz de Cristo Jesús vino a resplandecer y a disiparlas con su gracia y su perdón. Y si es la falta de sabiduría o si es la ignorancia la cual me hace vivir y hacer cosas pecaminosas, impropias e indebidas, de la misma forma, la luz de Cristo Jesús vino a resplandecer como la manifestación de la sabiduría de Dios. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando él escribe sus cartas, él dice de que Cristo Jesús es sabiduría de Dios, hecho por nosotros, nuestra santificación, nuestra purificación, nuestra justificación. Y lo mejor que podemos esperar de Dios es que Cristo mismo se haya entregado. Hay un autor que se llama John Piper, que es bueno, él tiene allí de que el regalo de Dios fue darse a sí mismo, y de eso se trata Navidad. Estamos viendo de que Dios mismo se hace hombre, se hace carne, para entregarse a sí mismo, porque es el mejor regalo que nosotros podríamos recibir en toda la eternidad. Por lo tanto, su luz viene a disipar nuestras tinieblas. Y también estuvimos meditando en la semana pasada acerca de estas genealogías que pueden parecer aburridas, pero que nos dejan ver la forma en cómo Dios a lo largo de la historia ha mantenido una constante en su forma de proceder con la humanidad. La gracia divina, no, que escoge al que nadie quiere, que
elige a quien todo el mundo desprecia o que obra su voluntad quizás con la persona que tenga menos credenciales. Y usted tuvo una pequeña reflexión entre los ancestros femeninos de David y también de Jesús como descendiente de David, y así también los ancestros masculinos, ¿no?, de Jesús de la misma manera. Y usted se da cuenta que eran personas que tenían sus problemitas muy grandes y sin embargo Dios usó sus vidas para que venga el Mesías, para dejarnos a nosotros un mensaje claro de que es la gracia de Dios y no el mérito ni tampoco es la obra humana. Entonces yo tengo que ir aterrizando esto a un tema interesante, porque si yo tengo por un lado a un Dios que vino a disipar la oscuridad de mi pecaminosidad o de mi ignorancia que me ha hecho vivir y obrar de forma ignorante e impía a lo largo de mi vida, si yo tengo un Dios que ha venido a traer luz, también tengo un Señor que ha mostrado de que su gracia está por encima de todo y que aún su propia genealogía deja entrever cómo es Él para perdonar, cómo es Él para aceptar, cómo es Él para transformar la vida y usar la vida de personas así tan caídas como usted y como yo. Entonces yo tengo que tomar una decisión frente a esta realidad que enfocaremos en esta mañana. ¿Qué hacemos al celebrar Navidad y por lo menos en nuestros cantos o en nuestras conversaciones decir, ha nacido el Rey, ¿no? Ha nacido el Rey, dicen algunas canciones. Y para esto nos vamos a valer del Evangelio de Mateo, que va a tener en una pequeña narración de lo que acontece entre el nacimiento de Jesús y las reacciones de Herodes, que es rey acá en la provincia de Judea. Vamos a ver un poquito y escarbar ¿qué cosas puede generar el anuncio de que el Rey ha nacido? ¿De qué se trata esto? Así que vamos a revisar Mateo en el capítulo 2. Ese va a ser el capítulo que vamos a mencionar en esta mañana. Dice así desde el verso 1. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Y cuál era la pregunta de ellos? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Y cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó él, más o menos se desquició, y toda Jerusalén con él. Hay que entender un poquito a Mateo, porque quizás los elementos que están en Mateo no son elementos conocidos para usted y para mí. Pero para la gente del primer siglo, la vida de Herodes era una vida así como la prensa del chisme de la realeza española, ¿no? Que lo que le pasa al rey Felipe, lo que le pasa a la reina Leticia, o sino también la prensa chismosa de la realeza inglesa, ¿no? Que el rey Carlos, que la reina Camila, y por aquí, por allá, bueno, y todas esas cosas. En ese entonces pasaba lo mismo. Todo el mundo sabía qué pasaba, o cuál era el último chisme de los reyes que estaban sucediéndose o que estaban reinando en aquel momento. Herodes es un personaje muy interesante, es muy particular. Primera cosa, Herodes no es judío. Él es idumeo, es de otra región, de la antigua región de Edom. Y los edomitas en su momento causaron muchos problemas al Israel histórico en el pasado. Así que hay ese trasfondo. Sin embargo, Herodes vivía una vida religiosa quizás más estricta que cualquier judío promedio de su época. Si la ley de Moisés pedía de que se tenía que sacrificar un cabrito, sacrificaba una oveja. Si la ley de Moisés decía que había que sacrificar una oveja, sacrificaba un buey. Si la ley mosaica decía de que había que sacrificar algunos bueyes, pues mandaba a matar cientos. Porque a él nadie le podía ganar en su espíritu religioso con el judaísmo que había abrazado, no siendo judío.
Tanto así que hasta el día de hoy, si usted ve cualquier programa de History o Discovery Channel decente, porque ya hay cosas que ya son descabelladas, que salen a veces en esos canales, pero usted se dará cuenta allí de que Herodes tiene la fama de haber sido un gran constructor. A él le encantaba hacer grandes edificaciones. Inclusive el templo de Jerusalén fue una cosa que se tomó siquiera unos 40 años en construirse y que aún para la época en que Jesús ya era grande, 33 años más o menos, había partes del complejo del templo que no se habían terminado de construir. ¿Usted se imagina la fastuosidad de una construcción de aproximadamente 4 décadas? Complicado Herodes. Pero nadie le ganaba en lo religioso, nadie le ganaba en el gran templo que éste había construido, supuestamente en honor al Señor. Pero Herodes, como cualquier persona que prueba los 2 grandes venenos de esta sociedad, no estoy diciendo que ser rico sea malo en ningún sentido, o que ejercer la función pública sea malo. El problema está el corazón, en cómo la gente se acerca a estas posiciones sociales, ya sea en el mundo privado o en el mundo público. Pero el poder y la plata prueban el corazón del individuo. Y Herodes fue uno de esos que probó el poder y se enloqueció. ¿En qué sentido? Herodes es aquel que hace los convenios con Octavio, décadas antes de que Jesús nazca. Hace los convenios con Octavio para que a él le dejen ser un rey vasallo, pero rey al final, un rey vasallo de la provincia de Judea. Los romanos se habían dado cuenta, inclusive unas cuantas décadas antes, no olvide que los judíos fueron conquistados en el año 64 antes de Cristo, ¿ya? Por nuestro amigo, no es nuestro amigo, por Pompeyo. Ya, había un triunvirato por allí, Pompeyo le cayó a los judíos y los venció. Y los romanos se dieron cuenta de que los judíos eran un pueblo problemático. Entonces los romanos decidieron dividirlos. ¿Cómo los dividieron? A un grupo de judíos los mandaron bien al norte, la provincia de Galilea. Como se dieron cuenta de que los judíos y los samaritanos no se llevaban, entonces los romanos dijeron, pongamos una división natural y los samaritanos van a vivir aquí como sándwiches. Y en la parte sur vamos a dejar a la provincia de Judea con su capital Jerusalén, de tal manera de que no pueda haber tanta comunicación entre el norte y el sur. Divide y vencerás, ya eso aplicaron los romanos. Entonces Herodes, el idumeo, se puso pilas y fue a hablar con Octavio. Entonces fue y se postra delante de Octavio y más o menos, mira Octavio, yo tengo un plan para gobernar a estos judíos, tú no entiendes a este pueblo, yo entiendo a este pueblo, tú no entiendes su religión, yo entiendo la religión de ellos, ponme a mí como rey. ¿Cuánto pide Roma de impuestos? Tú pon el número y yo te recojo los impuestos, ese es mi problema, pero ponme a mí como rey. Y como a los romanos les encantaba delegar las cosas y tener plata, entonces lo pusieron a Herodes como rey de Judea. No es judío, ha abrazado la religión judía y tiene sed de poder. Al punto le llega la locura de que cuando Herodes escuchaba por allí de que algún sobrino hablaba mal de él como rey, Herodes ya decía, huele a traición, mátenlo, y lo mandaba a matar. Si Herodes se enteraba de que una de sus esposas estaba con uno de estos supuestos traidores, la mandaba a matar también. Entonces, la familia de Herodes era el grupo humano que más miedo le tenía a Herodes, porque este hombre estaba desquiciado. O sea, usted tiene que pensar que cuando la Biblia se refiere a Herodes y los discípulos que registran esto hablan del rey Herodes, están hablando de un hombre desquiciado. Ahora, no solamente la parte psíquica, creo que también la parte orgánica ingresaba de por medio. Algunos argumentan que tenía sífilis y a esa nota se le subió el cerebro. Y por otro lado, la gente pudiente de ese entonces solía beber vino en copas de plata que tenían una aleación con plomo. Entonces, ¿se imagina usted las neuronas de las personas que vivían más o menos en una posición alta social? De verdad que tenían las neuronas fritas. Entonces nuestro amigo Herodes es este personaje complicado. ¿Por qué Mateo dice de que frente a la pregunta, ¿cuál fue la pregunta de los magos? No son magos, son sabios. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Dónde está el que ha nacido
rey de los judíos. ¿En qué es lo primero que piensa Herodes? Alguien viene a desbancarme. Ahora espérese. Sucede de que aunque usted no lo crea y le parezca insultante, y de antemano le pido perdón, ¿me perdona? El sector de allá no dice nada, el sector de allá es como que dice, vamos a ver con qué locura sale y según eso respondemos. Le voy a pedir perdón de antemano. Porque usted y yo nos parecemos a Herodes. Nosotros hemos peleado y nos hemos hecho alfombra delante de otros para conseguir algo. Y de alguna u otra forma lo alcanzamos. Porque usted y yo defendemos a capa y espada, ¿no?, lo que en teoría nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y nosotros no queremos, ni tampoco nos gusta, que alguien venga a gobernarnos. ¿O no? Solo póngase a pensar, dentro de su matrimonio, cerquita. O sea, no piense ni en los españoles, ni en la larga noche neoliberal, ni tampoco en el comunismo rampante. No, deje esa vaina a un lado. Piensa en su casa. Piensa en su casa. Hombre, tú que estás allí sentado y tienes a tu esposa al lado, a veces cuando tu esposa te dice algo, ¿sientes o no sientes como que te está mandando? Usted me está diciendo no porque la esposa está al lado, ¿no? Y probablemente sientas eso. No te gusta. Y de la misma forma, mujer, tú que estás allí y tienes a ese ser al que le dijiste sí en el altar o ante el juez. Y entonces a ese ser, a veces él te dice algo y sientes como que te quiere mandar y arreglarte la vida. ¿O no? ¿Les agrada? No. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza deja entrever que a nosotros no nos gusta que nos gobierne nadie. Queremos ser señores de nosotros mismos. Y de esto adolece Herodes, y creo que yo también. Lo invito a usted a subirse al barco. ¿Por qué Jerusalén se turba con él? Uno, porque él ya se está loco. Se vuelve más loco todavía, y Jerusalén sabe de que si este hombre no satisface su locura, alguien va a morir. Herodes fue la clase de persona que dejó dando indicaciones muy estrictas a la gente que lo iba a sobrevivir y a quien se iba a entregar el trono, de que el día en que él se muera, tenían que asesinar a los hombres más prominentes de Jerusalén para que el Jerusalén llore de forma obligada el día de su muerte. ¿Qué le parece? Es un pequeño gran salvaje este Herodes. Por eso Jerusalén tiene miedo, porque no tiene idea con qué locura va a salir este hombre después de este anuncio. ¿Cuál es el anuncio? En forma de pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Muy bien, esto parece que fue en audiencia pública, luego en una cámara más escondida dentro del palacio. ¿Qué es lo que hace Herodes? Los manda a llamar, vengan. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios, ¿y qué más hizo? Y se enteró por ellos el tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén. Claro, ya Herodes había consultado, no con los sabios. ¿Y dónde va a ser? En Belén, la ciudad de David. Allí va, ok. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto ustedes lo encuentren, avísenme para que yo vaya y lo... ¿Usted cree eso? Hizo bien, porque los sabios tampoco creyeron semejante cosa hipócrita. Ahora, pero estábamos pensando un poco en que Herodes y yo, y lo invito a usted también a subirse al barco, se parece mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando llega Navidad, para nosotros es lindo, y está bien, es lindo. Viene el niñito, lo agarran a su hijito, hijita, nieto, nietecita, para que esté en el pesebre viviente, ¿verdad? Entonces, y como está, lo ponen de San José, de María, no sé, de los pastores, de vaca, de toro, de burro, de oveja, de lo que sea, pero está allí y es bonita la escena, ¿verdad? Y todos con caritas así viendo al bebé.
puede ser un muñequito pica o un bebé que lo prestaron, de verdad no importa, no, pero está allí todo. Y terminamos pensando que Navidad es eso, ¿no? O si no nos gusta ir a los moles, porque hay luz y aire acondicionado cuando hay apagón. Usted lo hizo, ¿sí ve? Sin embargo, nos gusta ir a los moles, me gusta el arreglo, me gustan las luces, me gustan cómo hicieron el centro para tomarse las fotos y nos tomamos fotos allí. Chévere. Y nos parecemos a Herodes, porque en esos momentos tenemos presente Navidad y decimos en nuestro corazón, sí, vamos a adorar al Rey que ha nacido, vamos a adorar a Jesús, el Rey que se ha hecho carne, y no sabemos la teología, no, y Dios que se hizo hombre, ya lindo. Pero nuestra lealtad solo dura el tiempo de la foto o del nacimiento viviente o de la canción del villancico. Y terminamos viviendo una gran contradicción, porque por un lado proclamamos que ha nacido el Rey del universo, el Rey de la creación, el Rey de la raza humana, pero termina el 6 de enero con lo último de calorías que aguanta nuestro cuerpo para comer rosca navideña y chocolate, y después de eso nos olvidamos de que es el Rey que ha venido a reinar. Y actuamos igual que nuestro pequeño salvaje Herodes. Vayan y díganme dónde está para que yo vaya y le adore. Pero el resto del tiempo vivimos nosotros en nuestra locura de vida el resto de los días del año. Complicado. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para... Ahí está la locura. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Aquella noche, según cálculos, teólogos y arqueólogos y estudiosos de la época, murieron aproximadamente 30 niños en Belén de Judea por la locura de un hombre. Por eso Jerusalén se turbó, porque no sabían hacia dónde iba a disparar su venganza sobre cualquiera que quisiera tener el trono que él ha luchado y merece tener. Nosotros, los creyentes, cada día de nuestra vida, nosotros estamos frente a decisiones, unas más fuertes que otras, unas más grandes que otras, una con consecuencias más incalculables que otras, y donde usted y yo tenemos que decidir quién es Rey, dónde está el Rey. Herodes toma la decisión de seguir peleando por quién es. Yo quiero seguir siendo el rey, yo quiero seguir gobernando, yo quiero seguir siendo leal a Roma, yo quiero seguir usufructuando de los impuestos de estos judíos de la provincia de Judea. Yo quiero ser el único, no quiero que nadie compita conmigo. Y debido a esa pésima decisión de continuar él en el trono, qué pena, vidas inocentes se van, vidas inocentes murieron por la locura de una persona. Yo también tengo que ponerme a pensar así junto con el ejemplo o el mal ejemplo de Herodes. ¿Cuántas veces mis decisiones, donde yo me considero a mí mismo el rey de mi propia vida y de mi propia existencia, y donde yo no le rindo cuentas a nadie, sino con el único compromiso con quien yo tengo es el compromiso conmigo mismo, tengo que comenzar a pensar cuántas cosas han muerto por esa decisión? Asuntos del corazón, relaciones que eran saludables y que eran buenas, tantas cosas que murieron
y se convirtieron en insensibilidades y luego también en víctimas de así como la locura que embargaba a este hombre, así también nos puede embargar la locura a nosotros de pretender gobernarnos a nosotros mismos, como si pudiéramos. ¿Qué hace el Señor? Bueno, va a Egipto, está en Egipto un tiempo, vive aproximadamente allí unos 6 años aproximadamente, y después, cuando ya leemos este texto en Mateo, dice, ¿dónde permaneció hasta la muerte de Herodes? Ya esa línea ya han pasado 6 años. Hasta la muerte de Herodes, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Siguiente claqueta. De Egipto llamé a mi hijo. Y cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció, está en amarillo allí, se enfureció y mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, por si acaso Herodes terminó muriéndose, ¿no? Como cualquiera. Al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo José de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, al norte, usted ya sabe, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Muy bien, ya han pasado algunos años allí, Herodes muere, Arquelao asume el trono, Jesús regresa, se va a Nazaret, y aquí viene algo interesante. La pregunta sigue resonando, ¿dónde está el rey? Turbó a Herodes, y te puede turbar también a ti. Entonces, poníamos un ejemplo chiquito. Usted con su pareja, donde a veces su pareja le dice algo y usted se siente que alguien lo quiere gobernar, o que alguien lo quiere mandar, usted se sacude y usted se deja. Usted no se deja, ¿no? Entonces, se suelta cualquier cosa allí con alguna reacción quizás media malcriada, media instintiva. En ese momento tiene que surgir la pregunta en tu corazón, ¿dónde está el rey? Y cuando estamos con una oportunidad grande de negocio y de dinero fácil, en ese momento tiene que surgir la pregunta en mi corazón, ¿dónde está el rey? Y cuando tengo la oportunidad de ser infiel a mi esposo o a mi esposa, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿dónde está el rey? Porque aquí viene algo donde usted y yo, ya peor que Herodes, usted y yo podemos ser medios paganos, aunque nos suene feo. ¿Por qué? Porque Herodes tenía una gran vida religiosa. Fue uno de los mejores constructores a nivel mundial del primer siglo. Tiene un renombre, por lo menos dentro del mundo arquitectónico. Herodes, el grande. Herodes tiene todas estas cosas, usted también tiene las suyas. Y si yo entiendo que hay un rey, eso demanda de mí que yo abdique a mi trono, de mi corazón. Herodes me muestra de que existe maldad y de la buena, de la pura, de la maldad más mala. Esa maldad puede estar en mi corazón. La única gran diferencia es que probablemente usted y yo aún no tenemos ni la cantidad de dinero ni la cantidad de poder lo suficientemente densas para llevarnos a una corrupción brutal. Somos clase trabajadora, clase media alta quizás, un poquito más arriba, un poquito más abajo, por ahí andamos. Y quizás no hemos probado esto de allí. No estamos diciendo que el hacer riqueza sea malo o que ir a alguna posición de gobierno, si se quiere, público o privado, sea malo, pero el punto está en que el dinero y el poder son dos cosas que al corazón es como darle droga. Encanta, gusta y la persona se hace adicta a eso. Y Herodes me deja ver a mí a dónde me puede llevar esta clase de relación con el poder. ¿Y de dónde está nuestro paganismo? Entonces viene Navidad, probablemente estemos en la mesa, venimos el domingo 22, ¿no? Quizás oramos esa noche,
Decimos, Señor, te damos gracias porque naciste y porque eres el Rey de nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. Ya. Y oramos. Comienzan las actividades laborales. ¿Cuándo es que es el feriado largo? El 6. A muchos nos tocará trabajar en otros días, ya, ¿qué importa? Llegará el día en que tengamos que trabajar. Y para muchos de nosotros, el Rey se quedó en el regalo que recibí, en el mall que visité, en el nacimiento viviente al que fui a acompañar a mis hijos o a mis nietos, y probablemente en el arreglo navideño de mi casa. Y hasta allí llegó el Rey. Si yo hago eso, yo estoy viviendo como un pagano. Porque los paganos eran así. Cuando querían algún favor de la divinidad, un Dios con minúscula, cuando querían algún favor de la divinidad, iban donde ese Dios con minúscula y le daban sacrificios y oraciones y los saumerios y los inciensos y todo, y ya, han adorado a la divinidad o a ese Dios falso. Salía de esa realidad, entraba nuevamente al mundo común y corriente y se olvidaban del tema. Hoy estamos viviendo nuevas formas de paganismo y no nos estamos dando cuenta, donde pensamos en Jesús como Rey y Señor solo el 24 de diciembre. Y el resto de los 364 días del año, yo soy el Rey de mi propia vida, porque a mí nadie me manda y a mí nadie me gobierna. Y lo que yo he alcanzado a lo largo de todos estos años ha sido producto de mi esfuerzo y de haberme hecho alfombra delante de otros. Y he logrado lo que he logrado porque no he tenido límites por aquí y por allá y he usado tal herramienta. Y por esta razón yo he logrado llegar acá donde yo estoy. ¿Cuánto nos parecemos a Herodes? Y no nos damos cuenta la cantidad de víctimas que producto de eso sale. Comienza con un corazón que no quiere ser gobernado por nadie. Es única y exclusivamente por ti y por mí, por nadie más. Alguien tiene que abdicar. No pueden haber dos reyes. Jesús dijo, una ciudad dividida contra sí misma no puede estar en pie. Es imposible que existan dos cabezas, solo uno tiene que estar. Y la única elección que usted y yo tenemos es decidir qué o quién nos gobierna. Esa es la única libertad que tenemos, si quiere verlo así. Si usted dice, es que yo voy a ser el dueño, capitán, señor y rey de mi vida, pues usted está siendo esclavo y yo estoy siendo esclavo de mis propios instintos, de mis propias percepciones. Que espérese un ratito, que a lo largo de la vida espero que usted y yo seamos lo suficientemente sabios para darnos cuenta de que nuestras percepciones han fallado. Porque si sus percepciones no han fallado, su vida es perfecta. Y le aseguro que ni usted ni yo lo somos. Pero si yo decido ser el rey de mi vida, sigo siendo esclavo de mi percepción, de mi cosmovisión, de mis instintos naturales para hacer las cosas, así como lo hizo Herodes. Alguien tiene que abdicar. Ahora le cuento algo. Teología de Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nunca abdicará su trono. Es el Señor de la creación. Él está antes de que el inicio comenzara. Dios estuvo presente antes que el universo comience su gran historia. Dios estuvo presente aún antes de que la tierra se ha formado. Cualquier elemento, visible o invisible, haya estado en medio nuestro. Antes de que la humanidad comience, el Rey Eterno ya estuvo allí. Les cuento algo, se acabará el universo, se acabará este planeta, se acabará toda la creación visible o invisible y el Rey seguirá estando presente. Dios no piensa abdicar su trono. Entonces usted tiene dos salidas. Una, o usted abdica y se sujeta al señorío del Rey del Cielo, o usted vive en rebelión. La muerte de estos Herodes fue horrible.
uno con sífilis, otro lleno de gusanos en su piel, marchita, unas muertes bien complicadas. El Mesías estuvo en pie y estos reyes humanos murieron. Tengo dos elecciones. O yo me sujeto al señorío del rey, o yo vivo en rebeldía. Navidad comienza entonces a tener un matiz de lealtades. Y sucede que el niño que nace y es depositado en un pesebre y que está rodeado con animalitos y con pastores y todo, él crece y él comienza a enseñar, y dentro de su enseñanza se pone algo fuerte con su enseñanza, porque el rey, como rey, comienza a decirle a los seguidores el nivel de lealtad que el rey quiere de usted y de mí. Lucas agrega esto, aquí no usamos Mateo, Lucas 14, mire allá en el verso 26, dice, si alguno viene a mí, dijo el Señor Jesús, y no sacrifica el amor, ¿a quién? A su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, inclusive a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto? Esto es una declaratoria de lealtad. ¿Qué clase de lealtad quiere el rey? Toda mi lealtad. Reina Valera, quizás nosotros leímos mal la traducción y no aborrece a padre y madre, decía el texto. Pero es una forma dentro de este lenguaje de Jesús de decir, si yo pongo en comparación el amor que tú tienes y la lealtad que tú tienes hacia tu padre, hacia tus hijos, hacia tus hermanos, la lealtad hacia ellos, muy linda, muy bella, muy preciosa, pero comparada con la lealtad hacia mí, la lealtad hacia mí debe de ser mayor. Eso es lealtad. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Ese hombre que tú ves allí, ese hombre que a veces parece que está supurando bilis por los poros, ¿sí o no? Y que llega bravo a la casa, ¿verdad? Porque aquí el guayaquileño promedio se pone bravo por nada, por todo y por cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Ah? También como dicen de las mujeres, ¿no? Que cuando una mujer pregunta no lo hace por saber, lo hace para confirmar lo que ella ya sabe. Así que es mejor rendirse. ¿Ya? Entonces ese hombre que tú ves allí viene muerto de iras. El hígado ya está podrido de tanta ira, tanto enojo que tiene, ¿verdad? Y entonces tú te acuerdas de que el rey dice, mujeres, respétalo, aun cuando está así. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque el rey demanda lealtad. Lo hago por el rey, porque él es el dueño de mi lealtad. Viene la esposa, que pregunta también todo, aunque ya lo sabe, por todo, por nada y por cualquier cosa. Y usted también se puede sentir mandado e incómodo. Y probablemente sus instintos naturales a usted le dicen en su corazón, déjala ahí, esa loca que hable. Me voy a pelotear, ya vengo. ¿Ah? Y usted se acuerda la lealtad que demanda el rey. ¿Y qué dice el rey? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo pura, santa y sin contaminación. Maridos, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Nadie odiado ama a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así mismo hagan ustedes. ¿Por qué lo hago? Porque el rey me pide lealtad. Chiquito, ni siquiera estamos hablando ni de gobierno, ni de política a la luz de la Biblia, ni de nada. Chiquito, ese hombre, esa mujer que tú ves allí. Vamos con los hijos igual. ¿Qué dice el texto? Madres, jóvenes, aprendan de las ancianas a cuidar a sus hijos con ternura y a ser también buenas esposas, porque eso se aprende. ¿Y yo por qué lo voy a hacer?
porque el rey lo pide. Es lealtad al rey. No sé si me hago entender. Entonces yo tengo la oportunidad en mi trabajo porque me sale alguien que me dice lo que vamos a tener tú y yo, no se va a enterar nadie. Y entonces tú te acuerdas de la pregunta frente a esa oportunidad de oro, de infidelidad. ¿Dónde está el rey aquí? Entonces te han ofrecido un negocio donde vas a tener un retorno grandototote en menos de 2 meses. Y vas a tener la plata que nunca soñaste tener ni manejar. Y te tienes que hacer la pregunta, ¿dónde está el rey allí? Porque cuando celebras Navidad, estamos celebrando que el rey ha nacido. Y la pregunta o te turba o te edifica, porque donde esté el rey en tu corazón, ahí está la respuesta. Lealtades. Esta es la clase de lealtad que pide el rey. Que tu amor por tu papá y por tu mamá se queden de este tamaño frente a la lealtad que tienes hacia él. Que el amor incondicional e intenso que tiene por tus hijos se quede de este tamaño frente a la lealtad que tienes hacia él. No hay términos. O abdicas y te sujetas al rey o vives en rebeldía, pero el rey pide lealtad. De eso se trata venir a adorarle. De eso se trata venir a inclinarse. ¿Vamos bien? Ya. No puede ser mi discípulo. Otro texto, Romanos. Pablo ahí escribe otra cosa y dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y entonces tengo que comenzar a unir lo que hemos visto en esta serie. Entonces el rey que viene, que se ha encarnado para morir, que muere y resucita y asciende y viene por segunda vez. Este rey me ha dejado entender a lo largo de el desarrollo del plan, su vida y su propósito, a chispas, que me ama incondicionalmente, que me da una nueva naturaleza, que me da de su espíritu, que forma en mí nuevas virtudes, que puede usar mi vida para hacer su voluntad y cambiar las cosas que están alrededor mío, que su luz puede brillar a través de mí. Óigame, y si con todo ese combo yo sigo diciendo, yo no abdico, de verdad que uno tendría que ser necio, en todo el sentido de la palabra, para no entregar la lealtad que el rey demanda. Navidad se trata de lealtades. ¿A quién él es leal usted? ¿A sus instintos, que no le han dado nada bueno? ¿O al rey que lo ha entregado todo por usted? ¿Cómo reaccionamos en nuestra rebeldía? Lo primero, creamos dioses a nuestro antojo para enmascarar la hostilidad hacia el verdadero Dios que se revela como nuestro Rey absoluto. Eso hacemos. Y hay mucha gente que solo cree en un Jesús que se quedó de brazos. Hay mucha gente, de verdad, que en sus corazones y en sus conciencias solo cree en un Jesús que se quedó de brazos. Y nos olvidamos de su vida, de sus demandas, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación. Y nos olvidamos de eso. Ese no es Cristo. Si yo creo que Cristo se quedó allí, yo soy tan pagano como los paganos del siglo I. El Rey se encarnó en mi vida para entenderme, para comprenderme, para tener empatía, todo lo que usted quiera, pero se encarnó para salvarme, para darme una nueva naturaleza y para demandar mi lealtad por lo que Él iba a hacer. ¿Morirá acaso alguno por una persona buena? ¿Morirá acaso alguien por algún justo? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, el Rey murió por mí. Si eso no demanda mi lealtad, no sé entonces qué más esperamos. Navidad se trata de lealtades. Por naturaleza somos enemigos de Dios, no porque Dios lo quiera. La humanidad ha escogido, usted y yo hemos escogido hacernos enemigos de Él. En cada decisión que tomamos, en cualquier cosa que hacemos,
Somos enemigos de Dios. ¿Sabe qué es lo peor? En la última parte de la religión que trata de domar a Dios. A mí me gusta la línea de las Crónicas de Narnia, cuando Lucy Pevensey está hablando con el fauno. Y entonces ahí el fauno le dice, Aslan es un león que no ha sido domesticado. Pero a veces yo creo que por la religión puedo domesticar y amaestrar a Dios. Y es un gran problema de la cristiandad, por lo menos aquí en Occidente, de que en algunas tradiciones religiosas se ha enseñado de que yo puedo doblar la voluntad divina, que yo puedo hacer que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, que Él obre como yo quiero que Él obre, que Él diseñe las cosas como para mi entender es lo mejor que puede. Y yo declaro, decreto, afirmo, manifiesto, cualquier verbo que le pueda poner, no me importa. Pero con eso se está tratando de domar al Creador. Y el Creador es indomable. El Creador hace lo que en su sabiduría eterna entiende que es lo mejor. La religión busca domarlo. Dios no se deja domar por nadie. Es el Rey. Es el Rey. Entonces cuando usted acude al Señor y dice, Señor, yo quiero que tú hagas así, yo quiero que tú hagas asado, yo quiero que tú hagas cocinado, yo quiero que tú actúes de esa forma, no es el Rey con quien usted está hablando. Podrá ser algún Dios inventado por usted o por mí, pero no es el Rey, porque al Rey se le debe lealtad y en humildad. Hasta los villancicos dice esto. ¿Se acuerda? Con gratitud ¿a qué? Postrados a adorarle. Eso es humildad, eso es reverencia, eso es lealtad. Debería ser así. ¿Dónde está el verdadero Rey? Esa pregunta lo va a perseguir esta Navidad. Y espero que así sea. ¿Dónde está el verdadero Rey? Navidad significa que el Rey ha venido al mundo, pero Él es un Rey atípico. Él no hace las cosas como yo quiero que sean o como deberían ser. Solo póngase a pensar. Nace y lo ponen en un pesebre, lo ponen en un establo, cerca de Nazaret, que es un pueblucho donde nunca ha salido nada bueno. Esa fue la reacción de Natanael, ¿se acuerda? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? La respuesta lógica de ese entonces es, nunca ha salido nada bueno de Nazaret. Allí decidió comenzar el Rey a trabajar. ¿Qué cosa? Y por lo general, cuando uno revisa la historia de la Biblia o nuestra propia historia, Dios suele obrar al contrario de nuestras expectativas. Dios termina haciendo otras cosas. Así que de una vez vaya aceptando la idea. Porque si usted cree que usted y yo por algo religioso le podemos doblar el brazo a Dios para que Él haga como yo quiero que se haga, usted se va a frustrar. De ahorita le digo, usted se va a frustrar horrible, se va a dar contra las paredes. Así que mejor vayámonos haciendo la idea de que Dios cada vez que obra lo hace al contrario de lo que nuestras expectativas son. Y si no, un pequeño recordatorio desde el Antiguo Testamento. Dios escoge para celebrar su plan a un pueblo chiquito, ínfimo, sin fuerza, de esclavos, los judíos. Dios decide hacer que era un gigante usando a un señor David chiquitito. ¿Qué más? Obra en Abel y no en Caín. Abel es quien entiende cómo se tiene que agradar a Dios. Escoge a Isaac y no a Ismael. Escoge a un Jacob que no merece nada y no a un Esaú que es un buen hijo. Dios usa a una mujer vieja que no tiene ya ni periodo, que ya pasó por menopausia, Sara, para que nazca Isaac. Escoge a mujeres estériles para dar a luz al linaje que llevará hacia el Mesías. Personas como Lea la despreciada, Raquel que era estéril, Rebeca, Ana, la mamá de Sansón. Él escoge a quien nadie quiere. Él termina haciendo el plan de la forma en que nadie se imagina. Porque el Rey no puede ser domesticado por nadie, ni por la religión misma. Él termina escogiendo a quien la gente olvida. ¿Cuál es el consuelo de esta Navidad? Primero, comience con esta pregunta, ¿dónde está el Rey? Y a la luz de esta pregunta, tenga presente el consuelo. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa si has sido perverso o te creas bueno, da igual, o hayas arruinado todo. Si tú cambias tu forma de pensar en arrepentimiento y te acercas al Rey, Él te acepta y Él obra en tu vida y Él hace que en tu corazón resplandezca la luz
que disipa la ignorancia y disipa la inmoralidad que pueda haber en tu vida y en la mía. Y también un desafío. Quizás esta es la parte más dura de todas. Abdica. Abdica. Renuncia. Renuncia a ser el rey de tu vida. Renuncia. Renuncia y muéstrale lealtad al que se encarnó, al que murió y al que resucitó por amor a ti y a mí. Al final de cuentas el rey gana. El Mesías sobrevivió y Herodes murió. Y tú me puedes decir, sí, pero después de 30 años Jesús murió, y es verdad, pero murió por amor, que es otra cosa. Y la muerte no lo retuvo, sino que resucitó. El día en que tú mueras, que de seguro va a pasar, a menos que Cristo venga primero, o Cristo venga por segunda vez, cualquiera de las dos posibilidades, el Rey te promete que tú vas a estar del lado que gana. Si tú mueres, el Rey te promete, estarás con la vida eterna para siempre. Si Él viene en su segunda venida, el Rey te dice, cielos nuevos, tierra nueva, cuerpo nuevo, para ti, junto a mí, en la nueva creación. No en vano pide lealtad, porque es todo un plan que se desarrolla. Y mientras vivimos aquí, el Rey dice también, voy a hacer de ti también que seas luz del mundo y sal de la tierra, para que la luz de Cristo brille en tu vida y a través de ti para alumbrar a los demás. Pero para que eso se lleve a cabo, abdica y muéstrale lealtad a aquel que nació en Belén, murió en una cruz, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Vamos orando, póngase de pie. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y tarde ya por las cosas que podemos pensar a la luz de estas narraciones del texto y de ver cuán parecidos podríamos ser a Herodes, aunque eso nos repugne y nos dé asco, pero al mismo tiempo evidenciar lo insurrecto, rebelde, salvaje que es nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que en esta Navidad esta pregunta persiga nuestra mente y nuestro corazón, no solo en este día, sino cada día de la vida. ¿Dónde está el Rey? Y si al responder la pregunta decimos y reconocemos, Señor, yo me porté como el Rey de mi propia vida en este momento, poderte decir, Señor, perdóname, limpia mi corazón, ven a mi vida, sé tú el Rey, sé tú el Señor, sé tú el Salvador. Guíame, que tu luz brille. Si eres la luz que brilla y si te hiciste como yo y eres el Rey que demanda lealtad, pues entonces brilla tú en mí, comprende tú mi corazón y rindo mi lealtad a ti, por encima de todo, por encima de cualquier cosa. Y ayúdanos, Señor, en esta Navidad a celebrarla, teniéndote a ti en el centro, no solo por 24 horas, sino por el resto de los días de nuestra vida, hasta el día en que muramos y nos vayamos contigo, o hasta el día en que vuelvas por segunda vez por nosotros. Y te damos gracias por ello. Te bendecimos a ti y te honramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.